Después de la reunión que tuvieron con la mayoría de los nobles aliados del príncipe Teófilo, Sir Hartman, el hijo ilegítimo del rey, y el duque se encontraban exhaustos y fastidiados por tratar con personas oportunistas quienes siempre buscaban estar del lado del ganador, pero al mismo tiempo estaban satisfechos por los logros que habían obtenido al lograr que todos firmaran un acuerdo de lealtad a Sir Hartman como el nuevo príncipe heredero y sucesor al trono. Y aunque les fue difícil conseguir la firma de todos, Sir Hartman estaba seguro de que la cooperación de los nobles en gran parte se debió al gran parecido que tenía el duque Ian con su padre, el antiguo duque Deiffried, pero sobre todo no podía creer que su plan llegara tan lejos, porque eso significaba que estaba tan cerca de convertirse en el nuevo sucesor al trono. Seguidamente cambiaron de tema y Sir Hartman le preguntó al duque que si ya le había confesado a su prometida que era un mago. Él, antes de responder, le dijo que no pronunciara el nombre de su prometida tan descuidadamente, y respondiendo a su pregunta mencionó que estaba pensando en confesárselo al finalizar el segundo acuerdo del armisticio, porque la situación de ella no era la mejor por el momento. Sir Hartman entendió los argumentos de su amigo y le sugirió que tuviera cuidado, ya que regresarían al campo de batalla en 2 días, y por ende su prometida se quedaría sola. El duque, tomando en serio la sugerencia de su amigo, le mencionó que estaba consciente del peligro que rodeaba a Nerys, y mostrando una expresión de alegría le dijo que colocaría un hechizo muy especial de protección sobre ella y después lo vería en el asentamiento militar. Al día siguiente él llegó a la mansión en donde se hospedaba Nerys para hablar con ella y para despedirse, mientras ella se encontraba en el campo de entrenamiento de la mansión donde se hospedaba, y en medio de su práctica algo curiosa le preguntó al duque si sabía cómo se encontraba Sir Terry, el caballero que la había salvado de las malas intenciones de Sir Girolamo Poltrón. El duque respondió que se encontraba bien y le preguntó por qué preguntaba por él. Ella, ignorando la verdadera identidad de Sir Terry, respondió que antes de que él se marchara hizo una promesa con él, y le explicó que deseaba enviarle una carta. Pero Sir Terry, al ser un caballero, ella no podía hacerlo, así que pensó que tal vez el duque podría localizarlo porque desde hacía mucho tiempo no sabía nada de él. El duque estaba sorprendido por la petición tan inesperada de ella que no sabía cómo responderle. Entonces Nerys, al verlo nervioso, pensó que tal vez el duque no podía entregarle su carta porque Sir Terry se encontraba en una misión secreta sobre algún asunto confidencial de la familia Deiffried. Así que inmediatamente cambió de tema y le preguntó si realmente ella había mejorado sus habilidades con el arco. Aunque el duque sabía que Nerys no había mejorado, respondió que sí, y que ya estaba lista para participar en una competencia de caza. Ella se alegró que su prometido la elogiara por su gran esfuerzo y le comentó que deseaba obsequiarle un juego de arco a Lady Montiel si lograba participar, y tomando en serio sus elogios le preguntó si él creía que ella pudiera cazar algo pequeño. Él inmediatamente le respondió que no debía preocuparse porque si seguía practicando podría cazar algo grande, y sin posponerlo más le dijo que al día siguiente volvería al campo de batalla. Nerys estaba algo sorprendida, pero sabía que era por las negociaciones del armisticio, pero una vez que concluyeran dichas negociaciones lo volvería a ver. Posteriormente tocó su mejilla y le preguntó si no planeaba regresar al norte, porque le gustaría que lo esperara en un lugar más seguro que la capital. Nerys le respondió que no se preocupara tanto porque no tenía pensado morir a manos de su hermana, y con una expresión de alegría le deseó que tuviera un buen viaje y regresara pronto porque lo estaría esperando. Cuando el duque vio su determinación, se acercó a ella y le dijo que por su valentía debía darle un obsequio antes de irse, y sin que ella lo esperara él recitó un hechizo en una lengua antigua. Nerys inmediatamente entendió lo que acababa de hacer el duque. Había invocado el hechizo de la felicidad, un conjuro poderoso de protección casi imposible de romper. Consecuentemente el duque le explicó que no importaba que tan lejos se encontrara, ella siempre la protegería porque para él ella era su hechizo de felicidad. Transcurrieron los días y en una cueva en medio del bosque Sibila, por órdenes de Catherine, llevaba a cabo un ritual de invocación. La divina con magia negra logró traer seres oscuros, los cuales liberaría al dar comienzo la competencia por órdenes de Catherine. La bestia con mayor poder, una vez invocado, rugió con tal fuerza que la cueva vibró. Por otra parte se iniciaba la competencia y entre los participantes se encontraba Lady Mintiel, quien no solo felicitaba a Nerys por el anuncio de su compromiso, sino que además le expresaba su preocupación al escuchar que el duque regresó al campo de batalla. No obstante, le alegraba que el compromiso de Nerys ya fuera oficial, y en ese orden de ideas creía que el anuncio del compromiso había sido una sorpresa del duque para Nerys. Ella, un poco avergonzada por las suposiciones de Sylvia, respondió que esa no era la intención del duque, y explicó que si había hecho público el compromiso fue únicamente por formalidad, ya que partiría nuevamente al campo de batalla.
y siguiendo el tema de las negociaciones al alto al fuego, las demás jóvenes expresaron sus deseos de que concluyera dicha guerra porque sabían perfectamente que el reino occidental seguía posponiendo la fecha para las nuevas negociaciones. Por consiguiente temían que la guerra iniciara nuevamente. Nerys, al ver la inquietud de las chicas, mencionó que no tenían nada de qué preocuparse porque el duque junto con el rey haría todo lo posible para traer la paz al reino. Por lo tanto, debían dejar a un lado los asuntos políticos y se concentraran en disfrutar la competencia, ya que el clima era demasiado favorecedor como para perderlo en preocupaciones sin sentido. Las jóvenes, al ver la delicadeza con la que Nerys degustaba el té, se percataron de sus buenos modales y su elegancia, y acto seguido Nerys se retiró para prepararse para la competencia. Una vez que ella se marchó, las chicas comentaron lo diferente que era de su hermana, ya que ella expedía una energía muy suave a diferencia de Catherine. Enseguida Sylvia mencionó que conoció a Nerys y se hizo su amiga durante su recital de piano, y les confesó que permanecía preocupada por ella y por esa razón preguntó si alguna de ellas había visto a Catherine después de que el duque anunciara su compromiso con Nerys. Una de las chicas respondió que por alguien muy cercano a ella la habían visto muy cerca de una adivina, una mujer anciana experta en magia que tenía la capacidad de resolver los problemas de quien acudiera por su ayuda. Con la respuesta de la chica, Sylvia comprobó lo que su conocido le comentó sobre Catherine, lo mucho que frecuentaba ese lugar y además lo inquieta que se veía. Las jóvenes inmediatamente le preguntaron si a Catherine le sucedía algo. Cuando Sylvia respondió que su conocido, al saludarla y preguntarle por Nerys, se enfureció, las chicas repentinamente mostraron una expresión de miedo e incomodidad, porque detrás de Sylvia se encontraba Catherine escuchando la conversación, y disimulando su enojo, Catherine le dijo a Sylvia que aunque su conversación era interesante, debía hablar únicamente sobre la competencia de caza, como por ejemplo que hablara sobre los orígenes de dicha competición. Y les explicó que hacía mucho tiempo, en la época en la que los demonios vivían en esa tierra, el primer mago apareció descendiendo del cielo para salvar al pueblo, sacrificando su propia vida y por ende desapareciendo junto con los demonios. Y los demonios que raramente aparecían eran cazados por los antepasados de la familia real, y por ese hecho hasta ese momento se seguía manteniendo dicha competencia, desapareciendo por completo los demonios en el reino. Sin embargo, habían testimonios de quienes aseguraban que todavía se veía recurrentemente un ser demoníaco inmenso. Después de su explicación, Catherine, con una ligera expresión de satisfacción, pidió que rezaran por los participantes de la competencia, porque tal vez podrían encontrarse con dicho demonio. Mientras tanto, en el bosque, Nerys se encontraba lista para cazar su primera presa. Aunque no se trataba de un animal imponente sino de un pequeño conejito, direccionó su flecha hacia él pero falló en su intento. A su lado se encontraba Melissa bajo una apariencia diferente, quien la animaba a seguir intentándolo, pero Nerys, aunque tenía toda la intención de cazar algo, terminaba fallando porque en el momento en que intentaba hacerlo se sentía tan mal de herir a un ser indefenso que desistía. Melissa, al ver que desistía, le preguntó que si se tratara de una bestia salvaje podría eliminarla. Nerys respondió que sí, porque de encontrarse en esa situación haría lo que fuera por salvar su vida. Melissa, al escuchar su respuesta, sonrió y sintió alivio porque eso significaba que Nerys estaba dispuesta a pelear por sobrevivir. Posteriormente, Melissa, con ayuda de la magia, confirmó que no hubiera por los alrededores ninguna persona, por lo tanto le aseguró a Nerys que estaban solas. Nerys, al darse cuenta de las capacidades de Melissa, se impresionó, y le parecía increíble porque no se imaginaba que alguien tan joven pudiera utilizar la magia de esa manera. La joven mago no sabía por qué Nerys había reaccionado con tanto asombro, así que le preguntó si le parecía tan fascinante. Ella respondió que sí, que incluso era mucho más emocionante ver la capacidad de magia que podía invocar a comparación de su hermano Benjamin, y confesó que aunque aprender magia le parecía algo genial, creía firmemente que era mucho más impresionante recitar hechizos estratégicos como lo hacía Melissa. La joven mago, al ver la sinceridad en las palabras de Nerys, pensó que era una persona genuina y cálida. Además, le transmitía tranquilidad al estar a su lado, y pensó que la única manera de devolverle el favor por haber salvado a su hermano y a ella era protegiéndola. De pronto se escuchó un estruendo y al observar al cielo se dio cuenta de una gran cantidad de aves. La joven mago inmediatamente dedujo que eran cuervos, pero al verlos detenidamente percibió que no eran ordinarios, ya que eran más grandes de lo común, e inesperadamente para ellas los cuervos comenzaron a atacarlas. Melissa, al percatarse, le gritó a Nerys que retrocediera, y sin perder tiempo la chica invocó un escudo de protección, y con él no solo se protegieron, también logró derribar algunos cuervos. Las aves inevitablemente cayeron una a una. Con esa oportunidad Melissa tomó de la mano a Nerys para huir. Sabía que tenían que salir de ese lugar lo más rápido posible. Como los cuervos no fueron destruidos, se levantaron nuevamente,
Nerys, al ver su resistencia y su graznido grotesco, se dio cuenta que eran bestias demoníacas invocados a través de magia oscura. Posteriormente los cuervos comenzaron a perseguirlas y mientras lo hacían Nerys se preguntó cómo era posible que existieran aún demonios. Como Melissa sabía que no podrían resistir, invocó su escudo protector y le dijo a Nerys que huyera mientras ella los detenía. Nerys, preocupada por Melissa, le preguntó qué pasaría con ella. La joven mago respondió que no tenía por qué preocuparse porque estaría bien. Y de manera imprevista uno de los cuervos a gran velocidad se impactó en el escudo con el objetivo de destruirlo. Debido al impacto Nerys gritó y retrocedió. Como extrañamente apareció niebla y Nerys no podía ver claramente, preocupada por Melissa le gritó preguntándole si se encontraba bien. La chica respondió que no se preocupara y escapara. Pero al momento de disiparse un poco la niebla, Nerys pudo ver a Melissa enfrentándose a las feroces aves, y mientras observaba sin poder hacer nada entendió que tanto los cuervos como la niebla que aparecieron repentinamente en un día soleado era porque alguien estaba utilizando magia, y se preguntó qué motivo habría para que estuvieran envueltas en una situación peligrosa. Seguidamente, al escucharse el aullido extraño de un lobo, Nerys se estremeció. La enorme bestia de ojos rojos que se encontraba entre la niebla comenzó a acercarse a Nerys, y al estar enfrente de ella rugió ferozmente. Ella al verlo gritó aterrada porque no esperaba encontrarse con algo tan abrumador. La bestia al instante la atacó, pero los pendientes que siempre llevaba la protegieron creando una barrera protectora, y aunque estaba resguardada por el escudo, el cual no se rompería por un ataque de esa magnitud, Nerys tenía claro que debía escapar, y mientras pensaba en la manera de cómo huir y ayudar a Melissa, una gran cantidad de cuervos comenzaron a lanzarse sobre el escudo. A causa de eso Nerys comenzó a entrar en pánico y desesperación, pero aun con todo su miedo sabía que tenía que tranquilizarse para poder pensar en cómo salir de esa situación. A pesar de que las circunstancias de Nerys no eran favorables, apareció un gran fuego que envolvió a los cuervos. Del mismo modo la bestia fue envuelta en ese gran fuego ardiendo por completo. Y por fin Nerys se liberó del peligro que la rodeaba. Por el inmenso fuego alrededor suyo notó que se trataba de magia, una muy distinta a la de Melissa. Posteriormente escuchó un suspiro de alivio muy cerca de ella, y sin previo aviso fue abrazada por el duque, quien a su vez le mencionó lo aterrador que debió ser enfrentarse a un demonio. Enseguida se acercó a su oído y le susurró: «Te sacaré de aquí inmediatamente». Y acto seguido el duque incrementó el fuego sobre la bestia. Aunque la criatura trató de soportar, inevitablemente fue destruida, y con ello el ambiente regresó a la normalidad y la luz del sol resplandeció nuevamente. Como el duque sabía que no aparecerían más demonios, le preguntó si estaba herida en alguna parte. Nerys, en lugar de responder, le preguntó cómo logró llegar hasta allí, y si era un mago. Ante su pregunta él permaneció en silencio, confirmándole que efectivamente lo era, de lo contrario él no podría estar allí. Sin embargo, a su mente llegó una duda: como el duque había logrado llegar de un momento a otro, ya que la distancia tan significativa no era algo que se pudiera alcanzar con magia de teletransportación. Ante la sorpresa y curiosidad de Nerys, el duque le confesó que fue gracias al hechizo de la felicidad que anteriormente le había brindado logró llegar, y le recordó que dicho hechizo maximizaba las habilidades del invocador a la dirección que deseara, y por consiguiente cumpliría cualquier deseo ferviente que anhelara su corazón, lo que significaba que el deseo del duque era siempre salvar a Nerys de cualquier peligro, porque no estaba dispuesto a verla nuevamente herida. Nerys, al escuchar su confesión, se emocionó porque sabía que ese hechizo era realmente poderoso, porque no solo era capaz de amplificar las habilidades del invocador, sino que además concedía el deseo más ferviente del corazón. Y totalmente emocionada pensó que una vez que regresara a la mansión examinaría el libro de hechizos más exhaustivamente. Una vez aclarada la situación, el duque le preguntó si no se encontraba molesta por haberle ocultado que era un mago. Ella respondió que no lo estaba porque pensaba que si lo había ocultado era porque tenía sus razones. Además le mencionó que no era precisamente un secreto, porque era un hecho bien conocido que la familia real ha mantenido por mucho tiempo bajo control a la familia Dayfried por provenir de una familia de magos. También existía la problemática de la creación de las herramientas de control mental del príncipe Teófilo, aumentando con ello las posibilidades de que ella fuera atacada. Por ende Nerys entendía que se lo hubiera ocultado ya que lo había hecho para protegerla. El rostro del duque estaba lleno de felicidad al darse cuenta de lo comprensiva que era Nerys, y nuevamente se disculpó. Ella se acercó y tocó las mejillas del duque y le dijo que no tenía por qué disculparse, porque realmente estaba alegre de saber que era un mago, porque pasara lo que pasara en el campo de batalla, ella estaría segura que se encontraría a salvo por ser un mago. Por parte del duque le prometió que nunca la dejaría sola, que siempre la protegería de cualquier peligro, e inesperadamente su conversación fue interrumpida por un ruido, y al buscar de dónde provenía dicho ruido, de entre los arbustos emergió un conejito.
Posteriormente comenzaron a reír ya que les pareció gracioso. A pesar de que mantenían una atmósfera de alegría, Nerys interrumpió ese momento de felicidad ya que tenía que buscar a Melissa. Mientras tanto, el duque se encargaría de desaparecer los restos de los demonios y una vez que terminara se marcharía al campo de batalla, pero cuando Nerys estaba a punto de marcharse inesperadamente le preguntó al duque si acaso él era Sir Terry. Regresando a la competición, el príncipe Teófilo, quien ya se encontraba allí, comenzó a organizar a sus guardias en 2 grupos para la búsqueda y resguardo de los participantes, y el motivo era porque muy cerca de ellos se había escuchado el aullido de un lobo, un sonido muy diferente a un lobo común. Por dicho aullido las jóvenes estaban aterradas, y Sylvia esperaba que no le sucediera nada malo a Nerys ya que la consideraba su amiga. Teófilo, al escuchar la conversación de las jóvenes, pensó lo realmente útil que era Sibila, ya que nunca se imaginó que fuera capaz de invocar demonios con magia negra, y recordó que hasta hace poco todos en el reino estaban temerosos porque el reino occidental había usado magia negra durante la guerra, y pensó que si se llegara a descubrir que durante la competición alguien utilizó magia negra se volvería un completo caos. Un caos que su padre, el rey, al cual llamaba incompetente, no podría resolver, por lo tanto pensó que si él lograba solucionarlo podría compensar por completo todos sus errores, y con ello obligar al rey a abdicar para apoderarse del trono. Posteriormente Catherine se acercó a él y le pidió que le permitiera acompañarlo ya que se encontraba muy angustiada por su hermana menor, por consiguiente deseaba encontrarla lo antes posible. El príncipe aceptó con la condición de que permaneciera cerca de él, porque creía que aún había lobos por los alrededores. Catherine no dudó en ocultar la satisfacción que sentía al pensar que se había deshecho de su hermana. Sin embargo, no contaba que sus planes fallarían, puesto que llegó Nerys y al observar una gran conmoción entre los participantes preguntó si la competencia se había cancelado, pero esperaba que no, puesto que había logrado cazar algo sorprendente. Las chicas, intrigadas por las palabras de Nerys, se acercaron para observar qué había atrapado, y al ver la presa impresionadas le preguntaron cómo logró cazar algo tan sorprendente, porque hasta donde tenían entendido Nerys no deseaba ganar la competición, pero al haber logrado cazar a un enorme lobo era más que obvio que ella debía ser la ganadora. Al terminar la competencia se celebró un gran banquete. En dicha celebración Sylvia, entusiasmada, elogió la increíble hazaña de Nerys, por lo que las demás jóvenes entre risas mencionaron: se tiene que ser muy valiente para ser parte de la familia de Eyfried. Y mientras ella era elogiada por su gran valentía y por tener a una mujer como escolta, observó la tranquilidad del príncipe Teófilo, lo que la llevó a pensar que al no haber hecho ningún movimiento no encontró vestigios de las bestias, porque de haber encontrado el más mínimo rastro de que fue atacada hubiera investigado. Por consiguiente, la verdadera identidad de Melissa y el duque hubiera quedado al descubierto, y ambos indudablemente estarían en peligro. Así que tomó la decisión que, sin importar lo que pasara, evitaría que Teófilo descubriera la verdad. Una vez concluido el banquete, con ayuda de Melissa se trasladaron a la cueva donde se invocó al demonio, y mientras observaban el lugar Melissa le explicó que aunque borraron todo rastro aún podía percibir magia negra en el lugar, y que los demonios, al solo tener el objetivo de eliminar a Nerys, se debía a que se utilizó un poderoso hechizo de rastreo hacia su persona, lo que significaba que la magia negra, al ser utilizada por su gran poder, no podía ser borrada tan fácilmente aun cuando el hechizo fuera lo más básico, de manera que la hacía fácil de encontrar incluso con técnicas fáciles de rastreo. Posteriormente Melissa roció sobre la tierra removida una poción que les mostraría la verdad. Inmediatamente el hechizo expuso quién lo había hecho. Entonces Nerys recordó la pregunta que hace tiempo le hizo Sibila, sobre si conocía la diferencia de utilizar magia negra de la magia normal. Nerys en ese momento comprendió que la magia negra de invocación requiere de un sacrificio, y la magia de persecución requiere de un medium, lo que significaba que se utilizaron las pertenencias personales para la invocación, y la sangre de la familia de la víctima como medium, y aunado a lo anterior, la persona que lo ordenó debía estar lo más cerca posible de la víctima para mantener su eficacia. Con toda la información que se habían obtenido, Nerys tenía claro que Sibila era un mago increíblemente hábil, porque era alguien capaz de invocar demonios, utilizar magia negra, y encubrir la cueva para pasar desapercibida. Sin embargo, no lograba entender por qué estaba ayudando a su hermana. Melissa, al darse cuenta de que se trataba de Sibila, le preguntó a Nerys si creía que alguien le había ordenado eliminarla. Ella respondió que no podía afirmar algo como eso, pero cual fuera el caso debían regresar al norte lo más pronto posible, porque solo ahí descubriría la verdad y las intenciones de la adivina. Finalmente comenzaron su viaje de regreso al norte, y mientras más se acercaban a la mansión, Nerys se sentía nerviosa porque volvería a ver al duque, y el hecho de saber que era un mago hacía que su corazón palpitara con más fuerza. Pero Nerys no solo estaba nerviosa por verlo, sino que además estaba emocionada de que en su vida ocurriera semejante coincidencia. Enamorarse de un mago,
porque sabía que no había probabilidades de que ocurriera algo así. El duque encajaba a la perfección con el tipo ideal que Nerys siempre deseó, y aunado a eso estaba el hecho de que Sir Terry era el duque, lo que significaba para ella que él siempre ha estado cuidándola y protegiéndola, por lo que pensó que también ella debía protegerlo, y en ese orden de ideas le preguntó a Jyn si tenía conocimiento de que el duque era un mago y a la vez Sir Terry. Su doncella respondió que sí y se disculpó por no habérselo dicho, pero Nerys al ver su reacción entendió que tuvo sus razones. No obstante tenía curiosidad por saber algo, así que le preguntó si todos en la mansión lo sabían. Jyn respondió que no, que los únicos que tenían conocimiento eran ella, su hermano Genta y su tío el mayordomo. Basada en la respuesta de Jyn, Nerys pensó que aunque no todos lo sabían, lo conveniente era darles a todos los empleados de la mansión herramientas de resistencia al control mental, las cuales estaban en el cofre. E inesperadamente Nerys le dijo a Jyn que ya no tenía que ser amable con Catherine por ella, y que si ella había soportado su terrible acoso hasta ese momento fue porque siempre tuvo presente que era su familia. Sin embargo, ya no era necesario mostrarle amabilidad porque ya no la consideraba su hermana. Posteriormente llegaron al norte, y Catherine, quien ya se encontraba ahí, le informaba al mayordomo que había contratado a Sibila como su sirvienta personal, y le explicó que era muy buena en la adivinación, por lo cual confiaba mucho en ella. Norman no objetó la decisión de Catherine y le permitió que la adivina permaneciera en el castillo. Y acto seguido ella se retiró a sus aposentos junto con Sibila. Como Norman conocía a Catherine, les ordenó a sus subordinados que por ningún momento dejaran de vigilarla. Finalmente llegó Nerys junto con Jyn y saludó al mayordomo, quien estaba feliz de verla nuevamente. Ella también se veía alegre por llegar a la mansión, ya que había estado por un tiempo fuera del norte. Norman inmediatamente le dio la bienvenida y le mencionó que de no haber invitados no deseados habrían preparado una fiesta de celebración por su regreso. Nerys entendió a qué se refería el mayordomo, pero sabía que era necesario soportar a Catherine y a Sibila porque de esa manera sabrían sus intenciones y con ello asegurar que su hermana y el príncipe Teófilo sean castigados. Norman entendió la postura de Nerys y le prometió que las vigilaría. Ella le agradeció por su cooperación, y acto seguido Nerys le mostró las herramientas mágicas que creó Benjamin, y le explicó que no solo contenían magia de protección, sino que además estaban impregnadas de magia de resistencia al control mental, las cuales debían portar cada empleado para su protección. Norman al verlas se percató que se veían como accesorios fácil de portar, pero sobre todo se dio cuenta que Nerys lo había preparado con tanto esmero, por lo que le agradeció por haber pensado en ellos. Aunque Nerys se sintió agradecida por sus palabras, respondió que no era nada, porque cuando pensaba en los problemas que les ocasionó a todos por su llegada era lo mínimo que podía hacer. Pero Jyn no estaba de acuerdo con Nerys porque pensaba que ella no tenía la culpa de las acciones de Catherine. Norman también estuvo de acuerdo con Jyn y mencionó que si la ayudaban era porque todos los empleados querían hacerlo, por lo tanto no debía sentirse mal por ello, y en nombre del apellido Dayfried le prometió que haría todo lo posible por servirla y tratarla como la nueva duquesa. Pasaba de la medianoche, sigilosamente entraron en la habitación de Catherine. Ella estaba completamente dormida, pero sostenía fuertemente un libro. El hombre que se encontraba en su habitación era Genta y por órdenes de su tío el mayordomo tenía que averiguar qué contenía dicho libro, ya que desde que llegó al ducado ni una sola vez lo ha soltado y Norman creía que podría ser su diario. La misión de Genta era únicamente leer su contenido sin sustraerlo, pero tenía un inconveniente: Catherine lo abrazaba tenazmente. Así que cuando tuvo la oportunidad cuidadosamente lo sustrajo y colocó otro libro en su lugar con el fin de que Catherine no se despertara. Sin perder tiempo comenzó a leerlo, pero mientras más lo leía le parecía que su contenido carecía de algún valor. Al día siguiente Genta le informó a Nerys que el contenido del libro estaba basado en leyendas. Nerys al escuchar pensó que si eran historias de fantasía no podría considerarse un diario. Y aunque la suposición de Nerys era verdad, a Genta todavía le parecía un diario porque era del tipo de libro que utilizan las damas nobles. Por consiguiente existía la posibilidad de que lo fuera. Y cuando Genta mencionó lo extraño que le parecía la fijación y obsesión de Catherine por cuentos fantásticos, Nerys pensó que Genta estaba en lo correcto porque, conociendo a su hermana, no era el tipo de mujer que escribiera un diario. Entonces Nerys recordó la cantidad de veces que su hermana se burló de ella por escribir en su diario porque pensaba que solo las personas que no son capaces de dejar atrás su pasado tenían uno. Además estaba el hecho de que Catherine permanecía tranquila una vez que llegó al norte, porque conociéndola habría invitado a sus amigos a la mansión para tomar té y con ello intimidarla. Sin embargo, permanecía tranquila conversando con Sibila. Dentro de este orden de ideas, Nerys intuía que su hermana ocultaba algo, y sin más por escuchar le agradeció a Genta por su ayuda.
Nerys pensó que ya no tenía por qué seguir retrasando por más tiempo sus planes, así que le ordenó a Genta que le comunicara a Jyn que le preparara una reunión con Sibila inmediatamente. Como Nerys lo había ordenado, se reunió con la anciana mujer en el invernadero, comenzó por expresarle el placer por verla nuevamente, y al servir el té Nerys mencionó que el destino nuevamente las volvía a reunir. La adivina comenzó a reír y directamente le dijo que si deseaba preguntarle algo lo hiciera. Entonces Nerys le preguntó: ¿por qué estás ayudando a Catherine? La anciana mujer respondió: nací con el destino de ayudar a todo aquel que me necesite, pero Catherine sin duda tenía preocupaciones diferentes a la de los demás, y por tal motivo su problema es un tanto peculiar. Al escuchar la respuesta de Sibila, Nerys pensó que la mujer no le diría nada, y por su actual comportamiento sabía que incluso si le preguntaba sobre el asunto de las bestias demoníacas no obtendría una respuesta, pero eso no significaba que no pudiera obtener información de otra manera, y de acuerdo con su razonamiento Nerys le mencionó que si estaba destinada a ayudar a los necesitados respondiera a su pregunta, por lo que se acercó Melissa sosteniendo un pergamino, procedió a extenderlo sobre la mesa y la adivina inmediatamente lo reconoció. Entonces Nerys le explicó que era un dibujo de uno de los círculos mágicos que se encontraba en su tienda de adivinación cuando la conoció, y aunque ese día ella no entendió la mayoría, por alguna razón ese específicamente permaneció vívidamente en su mente, al punto de que podía dibujarlo exactamente tal como era. La razón por la cual Nerys le preguntó a Sibila sobre el círculo mágico era porque volvió a verlo en el antiguo libro de magia que reinterpretó recientemente, y que la propia Sibila en el pasado le había dado. En ese punto de la conversación Nerys le dejó claro a la mujer que tenía conocimiento que intentó eliminarla, pero también sabía que gracias a ella no murió. Entonces, con todo lo anterior mencionado, cuando Nerys intentó formular su pregunta fue interrumpida por Catherine, quien llegó inesperadamente, y furiosa le preguntó qué estaba haciendo con su sirvienta. Por ende le recordó que no podía hablar con Sibila sin su permiso, así que le exigió que le dijera de qué estuvieron hablando. Gracias por ver mi video, espero que haya sido de su agrado, y nos vemos pronto en un nuevo episodio.